cada vez que lo mismo, me enfrento a una persona con resistencia a la insulina, lo que a mí personalmente se me empiezo a pensar directamente es en las causas, en lo que ha llevado a esa persona a eso. Entonces, la resistencia a la insulina tiene muchas causas, pero por resumirlas, las grandes, las importantes en nuestra alimentación, una alimentación inflamatoria, con déficit de muchos nutrientes, muchas veces cargada en azúcares refinados, en fin, alimentos procesados. Luego tenemos la pobre actividad física, el estrés físico y psicológico y la falta de sueño. Digamos que esos cuatro o cinco son los principales factores que llevan a las personas a tener resistencia a la insulina. Generalmente, el abordaje de la resistencia a la insulina, si no te focalizas en estas cuatro cosas, puedes estar dándole lo que tú quieras a la persona. Lo que estás es haciendo, disparándole a los pájaros. Estás disparándole a los pájaros. No estás preguntándote más nada. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos también para ayudar a las personas en este aspecto, los omega 3 también entran a la escena de forma importante. Sobre todo porque también se ha demostrado por múltiples estudios que la modificación de las membranas celulares de nuestras células con más composición de ácidos grasos omega 3 mejora la sensibilidad a la insulina. Esto se ha demostrado en múltiples estudios. Y también mejora otro perfil, que es lo que pasa en los diabéticos. Los diabéticos tienen una gran producción de triglicéridos a nivel hepático. Cuando tú pones omega 3 se disminuye la cantidad de triglicéridos que es exportado por tu hígado. Y eso a la vez, ya esto es una respuesta un poco más elaborada, un poco más adelantada, pero disminuye también la cantidad de partículas aterogénicas. Y disminuir la cantidad de partículas aterogénicas es otro, o sea, ahí estamos abordando desde múltiples puntos de vista el tratamiento de una persona que tiene resistencia a la insulina y que por eso tiene riesgo cardiovascular. Abordas los lípidos, abordas la inflamación. Entonces abordas dos cosas al mismo tiempo que son importantísimas para ayudar a esa persona. Queda claro, doctor Hernández. Perfecto. Bien, vamos a continuar en un siguiente capítulo hablando, bueno, profundizando un poquito más en el tema de la diabetes, dislipidemia, obesidad y el síndrome metabólico. Eh, yo creo, bueno, lo hemos cubierto, pero por resumir un poquito, porque esto puede ser de mucho interés para gran parte de nuestros oyentes, eh, existe un importante riesgo cardiovascular en personas diabéticas de tipo 2, esas, digamos que las que no siguen unas recomendaciones clínicas o nutricionales mínimas. Deduzco que la respuesta aquí es rotunda, es un sí, evidentemente como nos trasladabas. Y bueno, si nos puedes añadir algo más, o sea, ¿qué tres, cuatro consejos les darías a estas personas que, bueno, pues ya tienen, como decimos, ese riesgo de diabetes de tipo 2? Eh, yo les recomendaría sobre todo que no miren su enfermedad, su riesgo desde una perspectiva muy focalizada, que entiendan que, que lo que tienen existe grandes probabilidades de revertirse, tiene grandes probabilidades de tirar para atrás, que saquen de su mente eso que le hemos dicho a la gente durante tantos años, que eres diabético y te vas a morir diabético. Eso es una mentira muy grande. Te lo digo por experiencia, porque yo hasta Bueno, hace es cinco además años, una oda al optimismo, es un mensaje no, no, muy en favorable. serio. Luego. Eh, eh, sí, sí, o sea, y lo digo con humildad y honestidad, o sea, yo hasta hace 5 años pensaba que un diabético y un hipertenso eran hipertensos y diabéticos, yo no tenía nada que hacer, y que no tenía nada que hacer sino darle pastillas para, para sus cosas, ¿no? Hoy ya sabemos que las modificaciones del estilo de vida, que las modificaciones de los factores subyacentes que han llevado a las personas a expresar esas enfermedades, cuando los tratas, cuando los detectas, cuando los abordas, claro que las personas pueden tirar para atrás. No todas, pero claras mejorías puedes tener, o sea, mejorías inesperadas, sobre todo los diabéticos que ya están enganchados a la insulina. O sea, yo todavía es la hora y no conozco un diabético que no haya tratado con esa perspectiva, que no le haya podido quitar la insulina. Entonces, al tú quitarle la insulina a una persona exógena, quiero decir, le estás haciendo un gran favor a su vida, o sea, le estás quitando un riesgo muy importante de enfermar en el futuro. Entonces, yo, optimismo, como lo dices tú, mostrarle a la persona que hay caminos, que no hay un solo camino, que hay muchos caminos, pero que entienda
que tiene, que gran parte que el que se abran esos caminos depende de ella. Nosotros aquí médicos somos guías, la persona tiene que decidirlo. Es importante precisamente esa voluntad por parte del paciente de ser consciente cómo puede revertir y atajar esta situación. Perfecto, es un mensaje muy, muy importante. Bien, quería preguntarte, bueno, ya que hemos hablado tanto también de los efectos, bueno, cardioprotectores que tienen los omega-3, el DHA y el EPA, ¿por qué tienen esos beneficios en personas diabéticas de tipo 2? ¿Vale? Resumirías que son, bueno, pues los principales focos de acción, probablemente a múltiples niveles. ¿Cuáles señalarías? Mira, esto es algo de lo que yo dedico actualmente bastante tiempo leyendo, porque los mecanismos es que no es uno, sino son múltiples y son muy difíciles de explicar hasta cuando lo intentamos hablar entre médicos, ¿no? Yo siempre recuerdo hace varios años cuando le empezaba a poner omega 3 a mis pacientes, que mis propios colegas que saben del corazón, pues se reían de por qué le estaba dando yo aceite de ballena a los pacientes. Entonces, muchas veces el entendimiento de esto es complicado, pero bueno, lo que hacen los omega 3, digamos, cuando una persona es diabética, es hipertensa, tiene síndrome metabólico, esas patologías desafortunadamente se asocian con unos cambios enzimáticos en la cadena en la que digamos, se metabolizan los omega 3 y los omega 6. Entonces, esos cambios en esas enzimas que se llaman las desaturasas están digamos, están con una conformación que hacen que cuanto, que si tú no estás con una buena cantidad de omega 3 en el cuerpo, los ácidos grasos que tú consumas puedan irse más por el camino como inflamatorio. Y una persona que ya está con resistencia a la insulina y con diabetes está inflamada por ese proceso en parte, o sea, por ese proceso en parte. Entonces, cuando tú le administras omega 3 a una persona que está en esa situación, le estás mejorando el perfil de composición de los ácidos grasos que tiene en la membrana de sus células y estás favoreciendo al mismo tiempo que esas enzimas empiezan a trabajar en otra dirección, que empiecen a estar un poco más equilibradas. Equilibrados. Exactamente. Entonces, eso para mí es fundamental porque la inflamación sistémica es otro de los asesinos de nuestra sociedad y si lo abordas desde ese punto de vista, pues sirve, ¿no? Todo lo que pueda aportar en ese Sí. proceso fisiopatológico, yo siempre lo tengo en cuenta. Y probablemente ahora bueno, ya lo hemos hablado antes, esa misma cambio de composición hace que tus células sean más sensibles a la insulina, otro aspecto, entonces puedes disminuir los requerimientos de insulina, puedes disminuir la cantidad de insulina que bombea tu páncreas, disminuye la hiperinsulinemia. Entonces, son cosas que ayudan a cualquier persona que tenga diabetes. Es algo que yo. Ah, bueno, y lo de los triglicéridos también lo hemos hablado previamente. Si Sí, ahora, tienes ahora te iba ese a mismo. preguntar por ello, además, sí. Vale, vale. Bueno, ya está, era eso. Perfecto, queda claro, doctor. De hecho, nos mencionabas los triglicéridos, vamos con ello, porque la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, también recoge, bueno, pues los beneficios que nos dan 2 gramos de EPA y de DHA para normalizar esa hipertrigliceridemia. ¿En qué situaciones, en qué cuadros clínicos consideras que esta suplementación puede beneficiar al paciente? Bueno, también hay que diferenciar porque hay personas que tienen triglicéridos elevados de forma genética, o sea, las típicas hipertrigliceridemias familiares. Ujú. Y por un lado está ahora que es el otro aspecto, que es el mayoritario ahora, los triglicéridos elevados de causa metabólica, de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico. Ambos se benefician, ambos, ¿vale? Lo que pasa es que, y esto es un poco mi opinión, no quiero aquí centrarme en lo que está escrito, lo que no. Lo que sí notas es que las personas que tienen hipertrigliceridemia familiar necesitan dosis mucho más altas, por lo menos eso es lo que yo veo en mi práctica. Ujú. Pues estas personas se mueven con triglicéridos de 500, 600, entonces los omega 3 hacen a dosis elevadas, por encima de 4 gramos,
necesitas darle dosis contundentes para que esos triglicéridos bajen un 30% al menos. Algunas personas necesitan añadir algún medicamento para hacer una buena sinergia, pero desde luego pienso que tienen que estar salvo contraindicación en el manejo de una hipertrigliceridemia familiar. Y luego en el contexto de los triglicéridos elevados por patologías metabólicas, no suelo irme tan alto, o sea, no suelo subirlos tanto porque sé que el mecanismo fundamental por el que están elevados los triglicéridos es la salud metabólica. Entonces, normalmente al corregir la salud metabólica, los triglicéridos tiran para abajo, pero lo sigo administrando a dosis un poco más, sí, a dosis de 2 gramos al día. Perfecto, doctor Hernández. Quería preguntarte también, porque bueno, yo creo que es algo que le puede estar interesando a mucha gente, a lo mejor desde hace unas líneas ya pensando, bueno, ¿y qué pasa con una situación como mi caso de, bueno, por ejemplo, en obesidad, ¿vale? Es decir, ¿piensas que puede ser una estrategia eficaz para, bueno, pues ayudar a controlar el peso? Bueno, ahí ya que me haces una pregunta demasiado profunda. Si Sí. entendemos la enfermedad si entendemos la obesidad como una patología multifactorial, que Factorial. como creo que se tiene que entender, Ujú. claro que o sea, no me atrevería a decirte los omega 3 son digamos, la panacea y es lo que va a curar la obesidad. Eso sería absurdo en Todos este entendemos que hay contexto. muchas más cosas. Exactamente, en ese contexto, pero desde luego son una herramienta que nos puede ayudar mucho porque la persona que es obesa generalmente es resistencia a la insulina, generalmente está inflamado y generalmente esa inflamación o esa liberación de citoquinas proinflamatorias que hacen los adipocitos, sobre todo a nivel intraabdominal, genera más resistencia a la insulina y muchos más problemas. Entonces, si tenemos un mecanismo por el cual disminuir la cantidad de citoquinas proinflamatorias o por lo menos ayudar al cuerpo a que se equilibre, creo que sería benéfico para cualquier obeso, ¿vale? Pero como siempre digo, el omega 3 sirve, pero tenemos que abordar las causas Combinación fundamentales. con, efectivamente, un estilo de vida. Genial. Luego dedicaremos precisamente un capítulo para abordar, bueno, pues otras muchas pautas de estilo de vida saludable. Quería preguntarte por último, ya para cerrar este capítulo, si, bueno, ya que hemos estado hablando tanto de los niveles de ácidos grasos omega 3, en qué casos resultan más favorables, no cometer el riesgo tampoco de tener precisamente un exceso. ¿Crees importante poder testar el índice omega 3 en pacientes con riesgo cardiovascular previo, o sea, una suplementación? Parece una estrategia importante. Digamos, en un escenario perfecto, ideal, idóneo, donde todos entendiésemos esto, pues claro que para mí sería, y para mí lo es, o sea, lo que para mí es importantísimo hacerlo, pero tengo que tener claro en el mundo en el que vivo, en la situación en la que estoy. Ujú. Yo practico medicina en hospital público y también hago medicina pues por parte privada. Y te das cuenta que no puedes. Tú puedes creer que es lo perfecto hacerlo y creo que lo es, o sea, debería ser obligatorio saberlo antes de iniciar un tratamiento, pero sabes que no lo puedes hacer en todas las situaciones. Eh, Creo que el saber ese dato es lo que marca muchas veces, alguna vez lo hemos hablado antes, Alberto, en Sí, charlas internas, creo que ese dato es lo que marca la diferencia en muchas personas o muchos estudios clínicos que se han realizado previamente, en los cuales algunos no han mostrado beneficios suficientes y en otros casos en los cuales hemos obtenido, digamos, como eventos adversos por la administración de los omega 3. Sin saber ese dato, sin saber que lo que tú le estás administrando a esa persona realmente lleva a esa persona a unos niveles adecuados de ácidos grasos en sus membranas, siempre vamos a estar disparando, o sea, vamos, usando la misma medicina para todos, que yo siempre he considerado que esto claro. es un error Sí, fundamental de no se cómo puede hacemos las hacer, cosas ahora. desde luego. Coincido plenamente, queda claro. Sí, no, yo ojalá lo pudiésemos hacer y ojalá esto entrase dentro de lo que tú le puedas pedir a tu paciente en la seguridad social. Ojalá todo fuese así, pero sabemos que es complicado y normalmente tienes que hacerlo por laboratorios privados
y Sí, explicarle a lo la que es. persona digamos, la importancia que se merece, que ya eso es un tiempo explicarle a la persona la Sí. importancia. Desde luego, entendemos la situación. Perfecto, Carlos. Bien, ya para finalizar, vamos a dedicar un último capítulo donde me gustaría que hablásemos un poco, bueno, o que nos trasladases algunas recomendaciones y pautas pues, para tener un estilo de vida más saludable. Eh, no solamente o dejando un poco al margen las patologías cardiovasculares, hemos hablado anteriormente, bueno, pues del papel o vamos, del colesterol, la salud cardiovascular. Y hay, hoy en día, pues tú mejor que yo sabes que hay muchísimas personas que están pues, en un tratamiento crónico, precisamente con estatinas, pues para bajar los niveles de colesterol. Mm, ¿Crees que es importante en este tipo de pacientes algún tipo de suplementación para, bueno, para que no se cometan, bueno, pues otros riesgos derivados de la administración o el consumo de estatinas de manera continuada? Eh, bueno, es profunda también tu pregunta, como todas, Alberto. A ver, ¿por dónde empezar? Eh, el mundo de las estatinas digamos, esta estatino, tanto no sé cómo decir, la fiebre de las estatinas esta mirada monolítica o dicotómica, diría yo, sobre las Sí. estatinas que existe donde por un lado está el cardiólogo que solo piensa que las estatinas son, digamos, enviadas del cielo para salvar a la humanidad y es el único medicamento y lo mejor que ha existido. Y por otro lado está quien piensa que es el demonio, que nunca se tiene que usar, que es lo peor que se ha producido. La Sí. verdad, como en todas estas situaciones, siempre está en el medio, en los contextos, en entender en qué nos pueden ayudar y precisamente me está veniendo a la mente ahora un paciente que tuve ayer por la tarde que estaba intentando convencerla de que necesitaba tomar las estatinas, de que tenía que tomarlas porque tenía una hipercolesterolemia familiar en donde el riesgo y el beneficio, que este es el análisis que muchas veces no se hace. Tienes que analizar el riesgo y el beneficio. O sea, siempre tienes que, si no le pongo este medicamento, ¿qué pasa? Y si se lo pongo, ¿qué pasa? Pues en esta persona el beneficio iba claramente hacia la administración. Una persona con hipercolesterolemia familiar está con cifras de partículas de LDL muy elevadas, con colesterol muy alto, ApoB muy alta. En ese contexto, para mí es fundamental. O sea, yo creo que no hay discusión. Lo mismo que una persona que ya tenga un evento cardiovascular previo. Creo que no se tiene ni siquiera que llegar a esa consideración. Luego están los otros puntos, que es la prevención primaria, el paciente que no ha tenido ningún evento cardiovascular, los que tienen ligeras elevaciones del colesterol, donde aquí, digamos, es un mundo ahí muy gris donde se permiten como otras visiones o otras consideraciones. Pero al que yo le tengo que poner las estatinas, tengo que ser consecuente con que estos medicamentos generan efectos adversos. Y si yo como médico no los acepto, pues no me voy a dar cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico, el super creyente de las estatinas, como creen que son enviadas de Jesucristo, no quiere ver o no quiere aceptar que tiene efectos adversos. No los mide, no los tiene en cuenta, no los analiza. Entonces, pueden tener riesgo en las personas de diabetes, tienes que controlar que la persona no se genere resistencia a la insulina y luego tienes que entender que las estatinas afectan muchos procesos dentro del cuerpo, entre ellos disminuir la cantidad de coenzima Q10 y la cantidad de coenzima Q10 que tiene que si tú afectas eso, estás afectando múltiples procesos internos dentro del cuerpo, sobre todo para lidiar con el estrés oxidativo, sobre todo para lidiar con la eficiente producción de energía en la cadena transportadora de Ujú. Sí, electrones. Entonces, yo claro. siempre lo tengo en cuenta y desde luego yo solamente puedo hablar por lo que hago yo. Toda persona bueno, la inmensa mayoría, y estimado paciente, si se me ha olvidado contigo, te pido perdón, porque yo normalmente hago, siempre que voy a poner una estatina, generalmente lo asocio a ubiquinol, coenzima Q10 a dosis un poco altas, ¿vale? Para mitigar ese posible efecto adverso que pueda tener.